Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan entra al estudio después de lo que escuchó, Akif se va. Baran le dice a Dylan que se siente y le dice que se siente. Luego dice, me di cuenta de que la espalda del osito de peluche estaba rota en la habitación de Miran, así que llamé a Akif. Cuando Cebrille piensa que Cevdet la ha sorprendido, ni Arun ni Cevdet continúan con la situación para no estropearla. Pero Arun está muy molesto por esta situación. Dylan está preocupada por los otros juguetes, si les pasa algo o si intentan volver. Cuando se da cuenta de que Baran no está mirando, corre a la habitación de Miran, con la esperanza de ver si puedo. Mientras Baran corre tras él, la gente en la mansión tiene mucho miedo cuando lo ven. Piensa que el miedo de Dylan está justificado y el señor Kudret dice que nadie debería interferir. Cuando Hassan llama a Zebair, Zebair le dice, lo colocaste en el lugar correcto, ¿verdad? No se ha movido desde la mañana. Hassan le cuenta la situación, yo también lo llamé, están preocupados por el niño. Dylan llega a la habitación de Miran y grita, no quiero nada de esto, quémalo o tíralo. Si no lo haces tú, lo haré yo. Baran intenta detenerlo, pero no puede detenerlo. Dylan, no será así, iré a hablar con Sair, él no puede quedarse callado frente a mí, lucha por dejarme en paz. Baran lo retiene por la fuerza y se lo impide. La señora Azad empeora y dice, Dios mío, ¿quién quiere matar a Miran? Dylan llora fuerte mientras Baran le dice a Dylan que quien quiera que haya entrado a hurtadillas en nuestra casa, lo encontraré y lo haré responsable, pero nunca te encontrarás cara a cara con Sair. Cuando Yasmín dice comamos la pata, Arun quiere evitar que tomen el lugar donde está el anillo. Yasmín dice que le cortó muy mal y le quita el cuchillo de la mano. Mientras Cebrille y Yasmín toman un trozo del pastel y se lo comen, Arun y Cevdet los observan. Mientras buscan el anillo, Yasmín dice que Zebrosum te lo compró. Cuando le da el anillo a Cebrille y ella nota que tiene escrito IH, Cebrille se enoja y toma el anillo en su mano y ella y Arun se miran. Dylan sostiene a Miran en sus brazos y le dice, siempre te protegeré de todos, mamá. Nunca dejaré que te lastimen. Mientras tanto, cuando Baran se acerca a él, Dylan le dice, me siento tan impotente, Baran, que no hay nada que pueda hacer. Baran limpia las lágrimas de Dylan y dice, prometo que haré lo que sea necesario. Cebrille está muy enojado con Cevdet y se enoja con él. Cebrille no puede frenar y se vuelve hacia Yasmín y le dice, mira, cuando te casas, como puedes ver, el amor termina y no queda amor. Cuando Cevdet se enoja con su discurso, Cebrille se enoja aún más y abandona el restaurante. Cevdet corre tras él para perdonarse a sí mismo. Cuando Dylan no se aleja de Miran, la señora Azade y Gul acuden a ella. La señora Azade anima a Dylan y le dice que mientras viva, no dejaré que te hagan daño ni a ti ni a mi nieto. Gul le dice a Dylan, no te desperdicies más, todos están movilizados, lo encontrarán. Dylan dice que mientras estemos todos juntos, nadie saldrá lastimado. Para cambiar de tema, la señora Azade dice, llegué a amar a mi nieto y comienza a amar a Miran. Cuando Dylan acuesta a Miran, ella dice que no hay otra forma de saber quién entrará a la mansión. Cuando Baran se acerca detrás de él y lo abraza, le pregunta cómo una persona puede querer dañar a una persona tan inocente. Baran abraza a Dylan y la besa en la frente, diciendo que nadie puede hacerle daño. Mientras conversa con Fragul en la cama, le pregunta cómo está Dylan bajo la influencia de lo que escuchó y dice, esta mansión ya no me parece segura. Ojalá pudiéramos irnos de aquí. Cuando Frat pregunta por qué piensas eso, Gul dice que mañana nos pasará lo mismo cuando tengamos hijos. Cuando Frat le pregunta a Gul, ¿no es hora de que seamos padres?, ella dice, seamos Gul, Frat, deja que esta mansión se llene de voces de niños y se abrazan. Lady Azade, con una pistola en la mano, busca los pasos que escuchó por la noche. El señor Kudret llega y respira profundamente cuando enciende las luces. La señora Azade está muy inquieta. El señor Kudret la envía a su habitación y le dice que hay guardias afuera, que todos están de servicio, que puede dormir cómodamente, esas cosas dependen de usted. Cebrille echa a Cevdet de la habitación y le pide que duerma en la sala de estar.
Dylan le dice a Miran, que está durmiendo en su cuna, duerme bien mamá, estoy aquí, nadie puede acercarse a ti. Cuando Baran le dice a Dylan, vamos a dormir, Dylan dice, no tengo sueño. Se siente bien ver la cara inocente de nuestro bebé. Baran dice entonces yo tampoco voy a dormir, es bueno para mí tener hambre. Por la mañana, Dylan dice frente al espejo, todo es para ti, hijo mío, para nuestra familia. Cuando Zebdet se enoja con Cebrille por olvidarlo solo una vez, pelean diciendo que si le hubieras dicho a Cebrille que lo olvidaste, no me habría enojado tanto. Mientras Baran está reflexionando en su estudio, Dylan entra secretamente a la habitación, pensando que no hay nadie allí. Luego se sorprende al encontrar a Baran frente a él. Baran pregunta, ¿qué haces aquí? Ibas a ir a la empresa. Baran se sienta en el sofá porque no fue y dice ven y siéntate. Al darse cuenta de que el rostro de Dylan se ha puesto pálido, Baran inmediatamente llama a Hizem y le pide que le traiga a Dylan sus vitaminas. Baran llama desde la empresa, ahora sale al balcón pensando que tardará mucho. Mientras Baran habla por teléfono en el balcón, Dylan está a punto de sacar el arma del armario cuando suena el timbre y Hizem trae las vitaminas. Dylan vuelve a abrir el armario, toma el arma, la esconde en su estómago y sale de la habitación antes de que llegue Baran. Baran piensa que Dylan se fue porque alguien lo llamó y se sienta a su mesa. Como Miran llora tanto, Gul lo sostiene en sus brazos y busca a Dylan en la mansión. Baran piensa por qué Dylan no regresó a la habitación y llama. Pero cuando Dylan no responde, sale de la habitación. Gul viene detrás de ella y cuando no ve a nadie en la habitación, sale del balcón. Mientras Arun piensa con tristeza porque no entiende lo que Jasmine está pensando, llega Jasmine. Cuando Arun pregunta sobre la situación en casa y Jasmine dice que el hermano de Zebdet durmió en la sala de estar anoche, Arun se molesta y dice no lo hagas, la situación es así de grave, todo es por mi culpa. Jasmine dice que no es culpa tuya, pero que tenemos que hacer algo. Mientras buscan a Dylan, Baran y Gul se encuentran en el jardín. Gul le dice a Baran que Dylan me confió a Miran y le dijo, tengo trabajo que hacer, iré. Regresa a la habitación pensando que tal vez Baran haya regresado a su estudio. Vuelve a llamar a Dylan y cuando abre el casillero para coger su arma, se da cuenta de que se ha ido. De repente, entra en pánico y dice, no, Dylan, no podrías haber hecho esto. Zebair hace deporte en casa para mejorar su forma física y al mismo tiempo habla de no volver a perder nunca más. Mientras tanto, se da cuenta de que el dispositivo GPS del coche de Baran está funcionando. Entonces, Baran Karabey decide abandonar la mansión y empezar a hacer deporte nuevamente. Dylan llega al lugar donde escondieron a Sherry y obliga a los guardias a entrar. Aunque los hombres digan que Baran Aga nos destruirá, no lo hagas tía, Dylan entra por la fuerza. Cuando Dylan entra, uno de los hombres dice, informemos rápidamente a Baran Aga. Dylan confronta a Sair y le pregunta quién quería que de mi bebé. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.